En Quito, organizaciones sindicales protagonizan una marcha contra el gobierno. En el Palacio de Carondelet se reforzó la seguridad. En algunas vías de 7 provincias se registraron bloqueos. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. El Ejecutivo evalúa la jornada de protestas. Dice que fue una movilización rural de baja intensidad. La Fiscalía inicia una investigación en contra de la comandante de policía, Tania Varela, por presunta falsificación y uso de documento falso. 2 heridos tras nuevos enfrentamientos en la penitenciaría de Guayaquil. Autoridades buscan retomar el control de las cárceles. El gobernador del Guayas asegura que hay 8.500 uniformados para combatir la inseguridad e insiste en el pedido de prohibir 2 personas en moto. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, buenas noches. Hoy fue día de protestas. Esta tarde las centrales sindicales y organizaciones sociales protagonizaron una movilización hacia el centro de la ciudad de Quito. Los manifestantes rechazan las políticas económicas del gobierno. Al final de la tarde hubo incidentes. Jacqueline Rodas nos resume la jornada. La marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, a la que se unieron gremios de estudiantes y maestros, así como algunos dirigentes de Pachacutic, se desarrollaba con normalidad. En el trayecto los dirigentes expresaban sus reclamos. Estamos exigiendo que se derogue el precio de los combustibles que afecta al pueblo ecuatoriano en general. Estamos diciéndole, gobierno del encuentro, encuéntrese con el proletario, encuéntrese con el pueblo ecuatoriano. Aún también estamos rechazando la burla del presidente de la República al pueblo ecuatoriano. Se burla de la inteligencia de los sectores populares al decir que ha congelado los precios de los combustibles. Gran parte de la marcha llegó a la Plaza de Santo Domingo, su destino final en actitud pacífica. Pero el último tramo de manifestantes intentó sobrepasar las barreras policiales con dirección al Palacio de Carondelet. La policía montada los replegó y dispersó con bombas lacrimógenas, a lo que respondían con otras de fabricación casera y piedras que sacaban de la plaza. El equipo de Ecuavisa no pudo registrar los últimos incidentes porque fue retirado del lugar en medio de agresiones de los manifestantes. En el centro de Quito las calles fueron resguardadas, particularmente en el Palacio de Carondelet, donde se han reunido las autoridades para evaluar esta jornada de protestas en contra del gobierno. Nos conectamos con Paul Romero, que se encuentra en la presidencia, para informarnos. Te escuchamos, Paul. Adelante. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias. Buenas noches. En este momento la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, junto a la comandante de la policía, Tania Varela, el ministro de Defensa, Luis Hernández, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, están realizando una evaluación de lo que ha significado esta jornada de protesta a escala nacional. Pero nosotros vamos a presentarles el informe de lo que ocurrió en el transcurso de esta mañana aquí en el Palacio de Carondelet. La mañana de este martes, el Palacio de Gobierno fue cercado con vallas metálicas, una cuadra a la redonda, pero no se restringió el paso peatonal a la Plaza de la Independencia y al resto de lugares del centro histórico. El movimiento comercial fue normal, pero tampoco se trató de un día común. Al centro de Quito llegaron militares y policías que reforzaron la Casa Presidencial y sus alrededores por la movilización en contra del gobierno. Varios vehículos militares estacionados a 2 cuadras de Carondelet, en el que fueron transportados decenas de militares que esperaban órdenes en un edificio cercano a la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Gobierno. Durante el día, al Palacio acudieron varios ministros de Estado, entre ellos Simón Cueva de Economía, Mauricio Montalvo de Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios. Al mediodía, el vocero de la presidencia, Carlos Gijón, realizó una evaluación de las primeras horas de la jornada de protesta a escala nacional. Hay carreteras que se han cerrado, alrededor de 6. Es una movilización rural de escasa intensidad, de baja intensidad.
ratificó la decisión del gobierno de garantizar la libre movilidad en todo el país y confirmó la detención de varias personas por bloquear las vías. Hasta este momento hay 18 personas detenidas en todo el país por intentar cerrar las carreteras. El mayor número de ellas se encuentra en Daule. Mientras tanto, el ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas monitorearon desde el aire las principales vías de la Sierra Norte del Ecuador. Realizando bloqueos esporádicos en las carreteras, especialmente en la vía que va desde Cayambe hasta Ibarra. Pero el mensaje es bien claro, estamos abiertos al diálogo, pero aquellos que infringen la ley tendrán que ser llevados a la justicia. Durante el día, el mandatario, a través de sus redes sociales, envió varios mensajes, como este: dile no al paro, por la reactivación y la prosperidad del país entero. Pasadas las 17 horas, mientras la marcha de los trabajadores se acercaba a Carondelet, la fuerza pública cerró el paso a la Plaza Grande. La seguridad se reforzó con caballos y perros para disuadir a los manifestantes en caso de registrarse incidentes. Ahí lo que ocurrió en el transcurso de la mañana, pero en este momento la ministra de Gobierno ha confirmado que de 18 subió a 37 el total de personas detenidas. Además, el ministro de Defensa confirma que 2 militares han sido retenidos. Escuchemos parte de sus declaraciones. El país ha demostrado el día de hoy, primero, que quiere trabajar. Segundo, que desea hacer un cambio en la política. Tercero, que este cambio en la política implica un encuentro con el gobierno nacional, que es fundamental que hagamos del diálogo político la forma en que resolvemos nuestros problemas. Los manifestantes, en su gran mayoría, han mantenido una actitud de respeto y de no violencia, de manera que no se han producido enfrentamientos que hayan causado problemas graves. Puntualmente, en la última manifestación en la Plaza de Santo Domingo se han producido actos de carácter vandálico en un grupo de jóvenes del movimiento guevarista que han recordado a los quiteños cuáles fueron los eventos violentos del aciago octubre del 2019. Que es parte del equipo del SMART. El ministro de Defensa confirma que los 2 militares continúan retenidos, que están en condición estable y que están buscando acercamientos precisamente con las personas que los tienen bajo su poder para tratar de liberarlos. Nosotros continuamos en el Palacio de Carondelet respecto a esta evaluación que realiza el gobierno sobre esta jornada de protesta a escala nacional. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Paul. Los indígenas y campesinos protestaron en las carreteras, haciendo bloqueos. Desde temprano se empezaron los bloqueos en las vías del cantón Cayambe, en el norte de Pichincha. A pesar de que los uniformados intentaron despejar la vía, los bloqueos fueron constantes como medida de rechazo al gobierno. Francisco Garcés estuvo ahí. La carretera que une Quito con Cayambe se convirtió en el lugar más conflictivo de las protestas contra el gobierno. Los bloqueos fueron continuos y durante toda la jornada el paso vehicular estuvo suspendido. Los manifestantes usaron árboles, piedras y hasta camiones para suspender el tráfico. Su principal pedido, que baje el precio de los combustibles. Nosotros compramos la gasolina para las bombas de agua, para las fumigaciones y el producto, lo que sale al mercado, está baratísimo. Nosotros somos productores orgánicos, a nosotros eso no nos valora el gobierno. Decenas de vehículos quedaron varados en diferentes tramos de la vía, mientras policías y militares hicieron varios intentos por reabrirla. Por momentos consiguieron habilitar varios tramos, pero tras su paso nuevamente los obstáculos eran colocados. En un momento, los uniformados debieron usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que anunciaron que mantendrán la medida. Esto no se termina mientras el pueblo, el gobierno, no nos dé oídos. Esto se va porque se va hasta donde que sentemos a hacer un diálogo que sea favorable para todo el pueblo ecuatoriano. Quienes circulaban por la vía tuvieron que esperar todo el día. Esperar hasta que nos digan qué nos toca. Ojalá sea pronto. Ojalá nos solucionen para poder avanzar.
Aquí en Santa Marianita de Pingulmí, a 12 kilómetros de la ciudad de Cayambe, hay tranquilidad y ese ha sido el ambiente durante la tarde. Los bloqueos se mantienen de lado y lado de la vía y los comuneros han aprovechado este sector para hacer deporte. Así fue la jornada en el norte de la provincia de Pichincha, en donde las autoridades refuerzan los operativos. Su intención es que la carretera quede abierta en las próximas horas. En Cotopaxi, manifestantes y policías se enfrentaron durante 3 horas. 2 policías resultaron heridos, como nos informa Patricio Viera. Con palos y piedras, los manifestantes se enfrentaron a la policía, quienes repelían con bombas lacrimógenas para despejar la vía panamericana que une al centro del país, al sur de la ciudad de Salcedo, en Cotopaxi. Los manifestantes se replegaban en la montaña. Desde ahí lanzaban piedras y palos y volvían a bloquear la carretera. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, llegó al sitio para dar ánimos a los manifestantes. El pueblo está levantado, por lo menos en cada provincia, por lo menos 5 o 6 puntos que están haciendo acciones en el territorio. 3 manifestantes resultaron heridos, mientras el jefe de la policía detalló el saldo de uniformados agredidos. En este caso, dos policías que están en este caso han sido heridos por golpes de piedra. 3 horas duraron los enfrentamientos en diferentes puntos de la Panamericana que cruza por la provincia de Cotopaxi. Aquí tuvimos enfrentamientos en lo que es en la parte de Salache-Barbapamba, la Argentina, y en este punto, pero están habilitadas. Las vías se habilitaron y los manifestantes se retiraron del lugar a la espera de conocer las disposiciones de sus dirigentes para este miércoles. Otros temas. Un preso y un guía penitenciario resultaron heridos tras nuevos enfrentamientos entre bandas que lideran los pabellones en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Las autoridades reconocen que tienen dificultad para controlar este centro de rehabilitación social. Nos informa Bessie Granja. Como para no perder la costumbre, hubo nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Una cárcel donde el control al parecer cambió de manos, pues son los presos los que vigilan los pabellones con actitud de estar armados. Este martes, policías y militares ingresaron a este centro para otra intervención. Producto de los enfrentamientos entre distintos pabellones que desde anoche se registra en esta cárcel, hay 2 personas heridas. Las autoridades confirmaron que se trata de un privado de libertad y un agente de seguridad penitenciaria. Bolívar Garzón, director del Servicio de Rehabilitación Social, detalló lo ocurrido. Coronel, hay una guerra entre bandas en este momento. Es una guerra entre ellos. Motivo de estos disparos, un agente de seguridad penitenciaria fue herido de bala en la pierna. Los del pabellón 10 ayudaron a evacuarlo, le protegieron y facilitaron la evacuación definitiva ya hacia el hospital. ¿Presos heridos? Hay un PPL herido, prácticamente una bala perdida, es de leve, está en el brazo. El ingreso de armas de fuego es una situación que no es nueva en esta cárcel, donde continúa el ingreso de fusiles y otros objetos, como lo evidenciamos con un equipo de televistazo. También captamos a reos que permanecen en garitas instaladas por ellos. ¿Qué pasa en la penitenciaría? ¿Quién tiene el control, los presos o la autoridad? El control total nosotros no lo tenemos. Tenemos cierto control. Le estoy diciendo que hemos hecho requisas justamente de armas y de artefactos que pueden ser utilizados para generar violencia. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Esas garitas a las que usted se refiere las hemos destruido. Muchas veces ellos vuelven a construir. Familiares de los presos temen un nuevo amotinamiento. Y ya yo tengo miedo, ahora otra balacera, señorita, ¿qué puedo hacer? Sufriendo aquí afuera todas nosotros esperando alguna razón. Por ahora se esperan los resultados de esta nueva intervención. La Fiscalía General del Estado abre una investigación previa a la comandante general de policía Tania Varela por presunta falsificación y uso de documento falso. Responde a una denuncia presentada por el general Víctor Arauz, quien fue cesado en agosto pasado. Jacqueline Rodas nos explica.
En agosto pasado, el presidente Guillermo Lasso cesó a 4 generales de policía, entre ellos a Víctor Arauz, por no cumplir con los requisitos para el ascenso. La base fue este informe que lo califica con 10,76 puntos sobre 20, tras una evaluación realizada por la comandante general Tania Varela y el entonces ministro de Gobierno César Monge, un día antes de que él renunciara a su cargo por su estado de salud. Arauz cree que esa reunión nunca se dio y presentó una denuncia en contra de Varela. Su defensa explica: no deslegitimo jamás una reunión por una plataforma digital, pero yo creo que debe existir un acta con su firma digital que no existe el link de una reunión, no existe el número del cual se realizó la llamada. Estamos absolutamente convencidos de que esa reunión no se dio y por ende esa información es falsa. Ahora la general Varela es investigada por la Fiscalía General del Estado, que abrió un expediente por presunta falsificación y uso de documento falso. La comandante será notificada para que ejerza su derecho a la defensa y deberá acudir en los próximos días para rendir su versión voluntaria. Por su cargo, Tania Varela tiene fuero provincial. También se llama a Víctor Arauz para que reconozca su firma y oficialice su denuncia. Buscamos la reacción de la comandante general de policía y estamos a la espera de su respuesta. En el noroeste de Guayaquil hallaron el cuerpo de un hombre que, según la policía, fue asesinado utilizando un fusil. Diego Cuenca nos informa que los uniformados aún no han identificado a la víctima, pero la principal sospecha es que estaría relacionado con un doble crimen que ocurrió el lunes último. El hallazgo lo hizo un habitante de Socio Vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil. Ahí descubrió que el cuerpo de un hombre estaba tendido en el piso ensangrentado y alertó a la policía. Los agentes llegaron al sitio, pero aún desconocen la identidad del fallecido. Nuestras unidades de investigación están cotejando, están identificando también si se trata de un menor de edad, de un mayor de edad. La víctima fue asesinada a tiros. Incluso encima de su cuerpo encontraron los rastros de las balas. Sin embargo, en ese lugar no habría ocurrido el crimen. La persona fue victimada en otro lugar y lo trajeron acá simplemente a dejar el cadáver. Para abandonar el cuerpo, los criminales llegaron hasta este cerro de difícil acceso. Aquí dejaron el cadáver y la policía tiene la principal sospecha de que estaría relacionado con otros 2 asesinatos. Lo que sí, y es preocupante, al igual que el evento que tuvimos ayer, es que son armas largas, fusil, 5.56. ¿Y ese mismo calibre se repite en la otra muerte violenta? Es del calibre 5.56. Serían los mismos fusiles que sicarios utilizaron para asesinar a 2 hombres en la tarde de ese lunes, en el sector La Entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil. La policía recoge más pistas para lograr identificar a la víctima y a las personas que acabaron con su vida. 8.500 militares y policías están asignados para los operativos contra la inseguridad en Guayaquil, según lo dice el gobernador del Guayas, que insistió en prohibir la circulación de 2 personas en una moto, una medida que el municipio aún analiza. William Young nos informa y amplía este dato. En Guayaquil circulan cerca de 140.000 motos, por lo que controlarlas a todas es un problema. Pero desde el COE cantonal creen que se debe hacer, por lo que allí se resolvió recomendar que durante la vigencia del estado de excepción se prohíba la circulación de 2 personas en una moto. Luis Lalama, director de la Agencia de Tránsito y Movilidad, lo explicó. La persona que no cumple esta ordenanza en el tiempo que dure el estado de excepción, la moto es retirada de circulación y retenida durante todo el tiempo que dure el estado de excepción. Sin embargo, esta decisión aún no está en vigencia, porque debe ser tratada primero por el Consejo Cantonal, que luego deberá emitir una ordenanza municipal, algo que según la alcaldesa Cintia Viteri depende de varias condiciones. El gobernador debe decir con cuántos policías vamos a contar para el control de 140.000 motos que circulan en la ciudad de Guayaquil, con cuántos militares vamos a contar para que puedan retirar las armas que encuentran en posesión ilegal de las 2 personas que circulan en moto. Condicionamientos que sorprendieron al gobernador del Guayas y aclara por qué.
La semana pasada, el miércoles 20, tuvimos una reunión de comité de seguridad con policía, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito y también la Alcaldía de Guayaquil, concretamente la Corporación de Seguridad Ciudadana, y ahí en el bando oficial que fue, acordado de manera unánime por todos, se definió más de 8.500 efectivos combinados de policía y Fuerzas Armadas justamente para poder dar ese debido control y seguridad en la provincia y en la ciudad de Guayaquil. Según los datos oficiales, durante la primera semana del estado de excepción en Guayaquil, se retuvieron más de 400 motos. La presidenta de la Asamblea convocó para este jueves a sesión para elegir a la segunda vicepresidenta del Legislativo. Hasta ahora la única candidata, Yesenia Guamaní, asegura tener los votos necesarios para confirmar su designación. Patricio Díaz nos cuenta. El jueves a las 9 de la mañana fue convocado el Pleno para elegir a la nueva vicepresidenta de la Asamblea, quien reemplazará a la destituida Bella Jiménez. La legisladora de Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní, dice contar con los respaldos necesarios. Con el apoyo del BAND, del PSC, del Bloque de los Independientes también, de algunos legisladores, de toda la bancada de Izquierda Democrática y de la bancada de Pachacutic. Requiere 70 votos, sumados de Izquierda Democrática, oficialismo e independientes, alcanzarían algo más de 50. Necesitan a Pachacutic. En el movimiento ratifican el respaldo de Izquierda Democrática, pero sobre el nombre de Yesenia Guamaní están aún analizándolo. Nosotros no hemos definido en bancada, hay una propuesta de Izquierda Democrática que legítimamente y legalmente lo hace, como bancada lo puede hacer. Una vez que ya tengamos nosotros la decisión en pleno, en firme de la bancada, tomaremos y daremos a conocer la resolución. Pero Guamaní afirma confiar en los votos de Pachacutic, aunque muchas veces votan divididos. Nuestros acuerdos son con las bancadas. Sin embargo, si hay inconvenientes internos, pues son ellos los que tendrían que solucionar. Y aunque pasara esa división de votos en Pachacutic, asegura haber confirmado el respaldo social cristiano. El jueves se verá. Por ahora es la única candidata a la vicepresidencia de la Asamblea, vacante desde hace casi 15 días. Más noticias. El proyecto de reforma tributaria del gobierno no llegará a la Asamblea este martes, así lo confirmaron los legisladores del oficialismo. Se esperan las observaciones que entreguen Izquierda Democrática y Pachacutic. Patricio Díaz nos cuenta que otras bancadas también recibirían el documento para que hagan un análisis previo. El Ejecutivo esperaría todavía un par de días más para enviar el proyecto de reforma tributaria a la Asamblea. Así lo confirman sus legisladores. Ellos ratifican que se esperará, por ejemplo, conocer las observaciones de organizaciones políticas como Pachacutic e Izquierda Democrática, que ya recibieron un borrador de la propuesta. En esta semana llegará el proyecto. Hay necesidad de afinar algunos textos y el contenido tiene que quedar casi perfecto, entonces tengamos paciencia. En Pachacutic confirman que recibieron el borrador este martes y que remitirán las observaciones al Ejecutivo en las próximas horas. Lo hemos estado revisando, pero también el ánimo es de poder aportar. Entonces, mientras no se recoja todos esos aportes, mal estaría yo argumentando cómo está. Izquierda Democrática tiene desde el lunes el texto. Entregarían sus recomendaciones en la reunión prevista con el presidente. Como la reunión se difirió para el miércoles de tarde, hasta mañana al mediodía vamos nosotros a dejar pulido totalmente todas las inquietudes del bloque. Pero desde el oficialismo se espera también entregar el borrador en las próximas horas al Partido Social Cristiano y a UNES. Siempre hemos tenido una posición firme, el Partido Social Cristiano y aliados, en no más impuestos que afecte a la clase media, que afecta a los pobres del país, pero sí un nuevo sistema de recaudación o un nivel de recaudación adecuado, creo que es importante. El texto de la reforma tributaria incluiría cambios en la base del impuesto patrimonial temporal, que empezaría desde el $1.000.000 para las personas naturales y desde los 5 millones para las empresas o personas jurídicas. Volvemos con las protestas, amigos. Hubo cierre de vías y enfrentamientos el día de hoy entre manifestantes y fuerzas del orden. En Azuay, Imbabura y Guayas se registraron incidentes. El propósito de los uniformados era mantener las carreteras abiertas, lo cual no se logró en todas las localidades. Veamos un informe de Lenín Artieda.
En la provincia de La Suay, uno de los puntos donde se ubicaron los manifestantes fue en la vía Cuenca-Girón Pasaje, a la altura de la Y de Santa Isabel. Organizaciones sociales obstaculizaron el paso de vehículos con volquetes y camiones pesados. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. No somos terroristas, no somos nada. Somos agricultores, la gente del campo, que estamos reclamando nuestros derechos. Pero luego de los gases lacrimógenos y las piedras... Escúchenme, pero el momento que me están cerrando las vías, están limitando un derecho, señores, están limitando un derecho. Finalmente se retiraron los obstáculos y se permitió la libre circulación de vehículos que por algunas horas quedaron atrapados por la acción de los manifestantes. En Imbabura no terminaba de amanecer y decenas de comunidades de Otavalo y Cotacachi bloqueaban 8 tramos de la Panamericana Norte que comunica a esta provincia con Pichincha. Con el paso de las horas, la medida de hecho se tornaba más intensa y policías y militares intentaban habilitar el paso vehicular obstruido con piedras, árboles y material publicitario. Hubo gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que rechazan las medidas económicas del gobierno y exigen que los precios de los combustibles se reduzcan. A esta hora, la Panamericana Norte continúa bloqueada en los sectores de Ilumán, Teguche, La Magdalena, González Suárez y Cajas. En Guayas, aunque se anunció que el movimiento campesino no saldría a manifestarse, hubo protestas en la Y de Salitre. 6 personas fueron detenidas por bloquear la carretera. Señor presidente Guillermo Lasso, no persiga a la clase humilde, a la clase trabajadora. Los uniformados mantuvieron la vía habilitada mientras los agricultores indicaron que se mantendrán en la medida de hecho hasta obtener respuestas claras del gobierno. Y a pesar de que se desplegó un amplio operativo en la carretera entre Cotopaxi y Pichincha para evitar los cierres de vías, en algunos sectores los manifestantes lograron interrumpir el paso como medida de rechazo al gobierno. Carla Delgado nos cuenta que en la zona también se vivieron momentos tensos. Los controles para evitar los cierres de carreteras empezaron desde la mañana. Hasta la vía E35 llegó un gran número de policías y militares. Los uniformados realizaron el control a personas, vehículos y mercancías. La acción conjunta además pretendía evitar el paso de armas hasta la capital. Lo que es de explosivos, de eso estamos revisando, es nuestro control que realizamos, el control de armas en los operativos CAMEX que los llamamos nosotros. Y a pesar del alto despliegue de agentes del orden en algunos sectores, no se pudo evitar el cierre de algunos tramos. A la altura de Saquicilí, en Cotopaxi, comuneros salieron hasta la carretera con palos y piedras. Momentos tensos se vivieron en la zona. Incluso fue necesario el uso de tanquetas para replegar a los manifestantes. Hemos agotado todos los esfuerzos necesarios como para poder verbalizar, hacer el uso progresivo de la fuerza. Hemos conversado con los dirigentes que han estado apostados aquí en el ingreso a Saquicilí y ellos se han retirado ya. Los cierres causaron retrasos y molestias entre quienes recorren esta vía a diario. Quizás los dirigentes que de este paro comprendan que necesitamos trabajar, necesitamos la vía libre para trabajar. Normalmente 1 hora y media, pero ahora con esto me estoy demorando siquiera unas 3 horas más. Durante la protesta no hubo personas detenidas. Sin embargo, se prevé que los uniformados continúen vigilantes en los puntos más conflictivos. La violencia sigue ganando terreno en el Cantón Quevedo. Esta vez se registró un atentado armado con lanzamiento de granadas. Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas. Nuestro corresponsal Marlon Melo para informarnos. Los daños registrados en 4 viviendas y en distintos vehículos quedaron como evidencia de un tiroteo en la parroquia Venus del Río Quevedo, una de las más grandes del cantón fluminense. Una alerta permitió a la policía llegar al sitio en el momento exacto, pero los uniformados fueron recibidos a balazos, como se observa en este video aficionado. El jefe zonal de la policía, Olger Cortés, informó que el objetivo era la mujer de un reo que cumple condena en la penitenciaría del Litoral. Esto por una represalia entre bandas narcodelictivas. Entendemos que había un bando que intentaba ingresar a un domicilio para victimar a una persona que se encontraba al interior de ese domicilio y que desde el interior del domicilio se reaccionó de igual forma con armas de fuego
por lo cual se genera este cruce de balas. Al tomar el control del lugar, se percataron que en medio del atentado, los sujetos lanzaron 3 granadas que cayeron dentro de la vivienda. Sin embargo, personal policial de la unidad del Grupo de Intervención y Rescate explotó estos artefactos explosivos de manera controlada. Estas granadas son de alto poder explosivo, ¿sí? Y en un domicilio, en un dormitorio de 3x3, no habría posibilidad de sobrevivir. En el sitio de la balacera se encontraron al menos 200 casquillos de armas cortas y largas de diferentes calibres. Tras este hecho se elevan los niveles de preocupación entre la población por la violencia y criminalidad que se vive aquí en Quevedo, uno de los territorios más peligrosos de la provincia de Los Ríos. Seguimos viendo las balaceras, seguimos viendo los crímenes, seguimos viendo los asaltos a diario en las diferentes parroquias de nuestra ciudad de Quevedo. Es decir, Quevedo está totalmente abandonado. Se espera que en los próximos días las zonas consideradas peligrosas sean intervenidas para desarticular las estructuras delictivas y devolver la paz a la ciudad. Hoy el profesor Iván Vaca, de 81 años, ya no regresará a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, donde permaneció en prisión por más de un mes. En las imágenes que mostramos enseguida, vemos el momento cuando el docente, acompañado de sus abogados, celebra el habeas corpus que le otorgó un juez para cambiar la prisión por arresto domiciliario. Ahora el profesor Iván Vaca tendrá que cumplir su sentencia en su casa tras ser declarado culpable de la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito ocurrido en el año 2017. Por segunda ocasión en menos de 5 meses se registró el nacimiento de quintillizos en Guayaquil. Los neonatos se encuentran fuera de peligro y recibirán apoyo económico en salud y educación por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Veamos. El pasado 21 de octubre nacieron los 5 hijos de Karina y Ronald. Sí, tuvieron quíntuples y eso es un asunto extraño. Eso no ocurre todos los días. Según las estadísticas, cada 55 millones de embarazos hay un quintillizo. Este es el segundo quintillizo que tenemos este año. En junio tuvimos otros quintillizos, todos con éxito. Y haciendo una estadística y dividiendo por el número de nacimientos que tenemos nosotros en el Ecuador al año, calculaba que tenemos para los próximos 200 años ya las estadísticas cubiertas con quintillizos. Nacieron en el Hospital Alfredo Pulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 15 neonatólogos, 2 anestesiólogos, 4 ginecólogos y personal de enfermería trabajaron en 3 quirófanos para atender a la madre y los niños. Pero la ayuda no se queda solamente allí. A los 5 niños, durante sus 5 primeros años de vida en salud preventiva, con todos sus controles pediátricos, asegurando que su talla, su peso y su crecimiento se dé con total normalidad. También el paquete de acompañamiento en educación con becas para primaria y secundaria en instituciones educativas de la Junta de Beneficencia. La pareja ya tenía 3 hijas y estaban buscando un varón. Dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, he aquí la muestra de... Porque sinceramente no nos esperábamos los 5 bebés. Por buscar uno, salieron 5. Y nacieron 3 varones y 2 niñas que se encuentran estables, recibiendo atención médica permanente hasta que alcancen el peso que les permita recibir el alta. Y bueno, algo de la inseguridad en Quito. Los habitantes del sector de Cotocollao, en el norte de Quito, están a merced de la delincuencia. En las últimas semanas, los robos y asaltos son una constante que pone en peligro a los habitantes. Caminar por las calles de Cotocollao, según los vecinos, resulta peligroso. Afirman que la inseguridad se ha apoderado de esta populosa zona. Es peligroso salir en la tarde y en las mañanas también, mucha gente, y también es inseguro. En este video captado por cámaras de seguridad, se observa cómo 2 personas esperan que entre al garaje esta furgoneta para después sorprender a su chofer y robarle las pertenencias. Sin embargo, este se defiende y pelea con ambos sujetos.
Cuando logra someter a uno de ellos, baja la puerta del garaje para atraparlo. Sin embargo, su cómplice trata de rescatarlo y detona varios disparos. Este hecho alarmó a los vecinos. En realidad no es dos, sino es una banda, se podría decir, porque andan motorizados, son 3 motorizados que andan como repartidores de comida y los otros 2 que están metidos en los contornos de la casa. Afirman que por la mayor cantidad de gente que hay en la zona, la delincuencia merodea más. Debería haber más seguridad porque siempre, creo yo, que en la parte comercial siempre está presta para los delincuentes porque sabe que se mueve algo de dinero. Muchos han tenido que equiparse con cámaras de seguridad y otros dispositivos. Sin embargo, esto parece no detener a los delincuentes. Estamos todos tratando de cubrirnos lo mejor que podamos, organizarnos. Ya incluso creamos un grupo por WhatsApp de varios vecinos y del sector para hacerle frente a la delincuencia. Los vecinos piden estrategias integrales antes de que Lampa gane más terreno en el sector. Bueno, la inseguridad, un problema nacional, está en todas partes. Gracias, amigos, estamos terminando. Nos vemos mañana, que pasen bien.